Desde que Rafinha regresó, son 5 victorias para el Barcelona, una sola derrota. Esa derrota fue contra Chelsea, que ha sido ya analizada ad nauseam. Pero creo que el día de hoy, cuando el partido está más bravo, no habían dejado en 0 al Barça en casa en el primer tiempo en toda la temporada. Buena esa. Hoy lo hizo Osasuna. ¿Cómo abrió ese cerrojo el Barcelona de la mano, del pie de su capitán? Pues primero con paciencia, no perdiendo el sentido de la posición, lo decía Gerard Martín, manteniendo la amplitud de los dos costados, girando, es decir, no alterando el plan de partido a pesar de que los minutos iban pasando, no sintieron la presión. Y luego es aprovechar esos pequeños momentos en los que el rival se pierde en la concentración. Osasuna estaba haciendo un partido defensivamente muy bueno, muy ordenado, 5-4-1, todos muy juntitos, todos muy cerrados también, le daban al Barça las bandas, pero el primer gol, el que desequilibra, el que abre la lata, viene de un saque de banda a favor de Osasuna en la recuperación. Por eso Osasuna está mal parado, por eso el Barça puede correr, que era lo que más le gustaba, sobre todo a Rafinha, correr al espacio, y ahí es donde empieza a cambiar todo. Pero antes del gol ya habíamos visto eso, un Barça reconocible, un Barça de presión alta, un Barça de recuperación post-pérdida, un Barça también, como decía Gerard Martín, con dos extremos bien abiertos, porque Lamine estaba en la derecha, pero Rashford se mantuvo muy bien pegadito a la cal para que fuera Rafinha el que jugaba por dentro y que tirara todos esos desmarques. Desde que es un Barça estructurado, que no perdió la paciencia y que supo aprovechar esa pequeña ventana en la que Osasuna perdió la concentración defensiva. Un todoterreno Rafinha en el ataque, en la posición en la que arranca hoy, porque es verdad, y lo decíamos antes, sin Fermín al 100%, entrando después durante el partido, Dani Olmo, ausencias también recurrentes por lesión, la de Gavi ya prolongada obviamente, que también ha jugado a veces en esa zona. La polivalencia de Rafinha le permite jugar ahí y tener esa clase de impacto. El otro regreso, José, ha sido el de Pedri. Y hoy tiene una asistencia. Sí. Ya son 5 asistencias para Pedri en la temporada. En 17 partidos el Barça tiene un juego de más. Ya empató la mayor cantidad de asistencias en una sola campaña para Pedri. Se había quedado en 5. ¿Qué regreso es más importante para el Barça? Los dos. No, esa no fue la pregunta. No. La pregunta fue... ¿A quién quieres más? ¿A Por papá o a supuesto mamá? que los dos son importantes. Pero ¿cuál es más importante? Es que, Mauricio, los dos son muy importantes, no nada más Pedri por la asistencia o Rafinha por los 2 goles. La manera de presionar. Injusticia, dirías tú. La manera de presionar y de ahogar al rival desde la salida. En los últimos 4 partidos que el Barcelona había ganado, tuvo que venir desde atrás, se le ponían en ventaja. Hoy el aparato del Barcelona defensivo funcionó de manera perfecta porque los 3 de arriba son 3 tipos solidarios. Ferran, Rafinha y, por supuesto, Lamine Yamal. Y cuando esa primera línea de presión es librada por el rival, el que aparece es Pedri. Es el escudo perfecto. La capacidad que tiene para interpretar los espacios, para leer por dónde el equipo contrario puede generar peligro. Recién veíamos los highlights. El segundo de Budimir es la única jugada donde los Osasuna realmente agarró al Barcelona desbalanceado. Fueron 2 remates con dirección a portería. El talón de Aquiles del Barcelona era su aparato defensivo. Hoy dieron un paso hacia adelante. Hansi Flick toca las teclas y las decisiones que toma terminan siendo correctas. Pone a Rafinha por dentro y Rafinha termina marcando el primer gol, el que abre la lata, como decía Alex, una jugada desafortunada porque los Osasuna todos van corriendo viendo a Sergio Herrera y esa es la fórmula para el desastre para cualquier equipo. Es una cadena de transmisión, porque Rafinha, cuando está, hace mejor a sus compañeros, pero Rafinha juega mucho mejor si tiene a Pedri detrás, todo el equipo. Pero es que Pedri juega mucho mejor ahora que tiene a Eric García por detrás y no tiene que hacer tanto esfuerzo defensivo. Teniendo un centrocampista en la primera altura de las 3 del Barça de Hansi Flick, que tiene esa capacidad de recuperar, pero también de distribuir, que es lo que le falta a Frenkie de Jong. Frenkie de Jong es un distribuidor, a veces es cartero, a veces en vez de darte el balón te lo trae, y eso hace que el juego se ralentice, pero teniendo a Eric García por detrás, tienes a un tipo que sabe cubrir espacios, que sabe cubrir espaldas, pero que también sabe tocar, y eso libera a Pedri, y luego Pedri libera a Rafinha. Es toda una cadena de transmisión. Los dos entonces, ¿no? Para estar claros. No es una respuesta esperada. Yo sé que sí me vas a dar una respuesta a la pregunta que te voy a hacer. A ver. ¿Dónde te gusta más Rafinha? Depende del partido, mira lo que te digo. Depende del partido. En partidos en los que el rival te va a buscar, yo lo prefiero por dentro. Porque sabes que te va a atacar al espacio, que te va a hacer mucho desmarque de ruptura. En partidos un poquito más estáticos, como el de hoy, que sabes que vas a atacar en posicional en el último tercio, quizás es mejor tenerlo en la izquierda, donde se entiende muy bien con Alejandro Valde también,
Y eso hace que, depende también de qué media punta tengas disponible, claro. Si tienes a Dani Olmo es perfecto para ese tipo de partidos porque es un jugador que se mueve en espacios reducidos. Si tienes a Fermín, tienes un híbrido. Pero Rafinha, mejor en la izquierda en partidos en los que tengas que atacar contra defensas bien estructuradas, mejor por dentro en partidos en los que haya espacios para entrar y salir. Es que cuando toca esas zonas de la cancha, Rafinha, además de todas las virtudes que tiene gol. La temporada pasada Rafinha se cansó de hacer goles. Y es donde yo creo que cuando vengan los partidos bravos, porque ojo, fuera del juego de hace 10 días contra el Atlético de Madrid, el rendimiento del Barcelona contra el Real Madrid, contra Chelsea, Sí, los partidos bravos, ahí dejó mucho que desear. Yo esperaría que esté encontrando el equipo Hansi Flick y no me sorprendería si al final de cuentas Rafinha, sobre todo si Dani Olmo está ausente un buen rato, Fermín, que creo que se había ganado el derecho de ser titular en esa zona, pero también se ha ausentado de partidos importantes. Rafinha es una fantástica solución en ese caso. Y también tienes la solución o la bendición de tener a Rashford, que lo puedes utilizar en la izquierda, pero también puede jugar de punta o por detrás del delantero. O sea, aquí el tema es saber cómo combinarlos en qué momento. Bueno, hoy arrancó Ferran como centro delantero en el Barcelona. Estos son sus números. Es el más goleador, 11 goles con el Barcelona. Es el 22% de los tantos que ha marcado el equipo de Hansi Flick y es además el que más le pega. Me lleva esto a otra estadística. Robert Lewandowski ha arrancado como el centro delantero del Barcelona en 10 partidos, todas las competencias incluidas, 5 goles. Ferran Torres, 10 partidos, 11 goles. Wow.